Bueno, mientras ya esperamos un ratito, igual seguramente se van a ir sumando más compañeros de todo el país. Ahí estuvimos en el chat, estuvimos viendo saludos tanto de distintas partes, de La Plata, Bariloche, bueno, Mar del Plata, hay de todos lados del país. De hecho, voy viendo compañeros, nos está acompañando Alicia Terada, está Mariana Stillman, Dianco de Río Negro. La verdad que como siempre es una alegría enorme poder ver tantas caras amigas que nos van acompañando en cada instancia. Bueno, como fuimos viendo, hoy es nuestro tercer encuentro. Empezamos con un encuentro con Lilita para charlar un poco de la situación geopolítica y la importancia que nosotros le estamos considerando en este marco, en esta actualidad. Luego seguimos con Paula Oliveto, charlamos sobre agenda cívica desde el rol mirando el derecho como orden justo y charlamos un poco de nuestro enfoque como partido frente a todo el sistema. Y hoy nos toca charlar de algo que sigue siendo del mismo hilo, pero desde desde un aspecto distinto. Tenemos hoy con nosotros a alguien que no sé si alguno tuvo el placer de escucharla, pero vamos a tener hoy a Sabrina Ahmedchet para charlar con nosotros, pero previamente le quiero dar la palabra a quien nos acompaña siempre en cada instancia, a Maxi, que bueno, me gustaría en lo personal que nos puedas dar unas palabras en este espacio. A ver si, ahí estamos, sí. Ahí está, ¿se escucha? Perfecto. Bueno, también sumarme a las muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por sumarse a este tercer encuentro del ciclo de capacitación 2021 de la coalición cívica en conjunto con el Instituto Hannah Arendt. Y por supuesto también este agradecimiento a la dedicación de Romina para que este ciclo tenga continuidad durante todo este año, y muy especialmente a Sabrina por haber aceptado la invitación. Como ya me han escuchado en los anteriores encuentros, yo creo que a pesar y en estos momentos tan difíciles de la coyuntura, también es importante que cada uno de nosotros, como miembros de un partido político como la Coalición Cívica, en el marco de Juntos por el Cambio, también podamos darnos tiempos para parar la pelota y poder reflexionar. Y es por eso que nos parecía sumamente interesante poder escuchar a Sabrina en esto que hemos denominado experiencias de nuestra historia para pensar nuestro futuro. Y en ese aspecto me parece que Sabrina puede darnos o compartir una visión histórica de lo que es el pensamiento político para poder entender y reflexionar en forma conjunta, colectiva, dónde estamos parados, si es que siempre existió esta grieta de la que tanto hablamos, cuáles son, si se quiere, sus causas, sus raíces, qué complejidades del pasado hoy se intentan de alguna manera encasillar, y que si realmente podemos superar o tener salida de esa grieta. Y en ese aspecto decirles que Sabrina tiene algunos conceptos que son muy interesantes, fundamentalmente, y que tratan de algunas de sus notas de opinión y de las últimas cosas que estuve leyendo y escuchando de ella, que tiene que ver con la sobresimplificación y alienación inmediata de las ideas en la grieta política, o lo que denominaría por ahí otro autor, digamos, la falta de tolerancia a la complejidad, que me parece fundamental también en esta visión de la historia que construye o que trata de instalar buenos y malos para justificar un presente. Y también, por supuesto, me parece clave algo que afirmás vos, Sabrina, en una de tus últimas notas, que decís, ¿no? Que la grieta, que no haya existido siempre, no significa que ahora no sea real.
Y ahí es por eso cuando hablas de que la polarización no es sencilla de resolver, ni con voluntad ni con recetas ingenuas, y entonces me parece que estas experiencias de nuestra historia para pensar nuestro futuro nos sirve para poder reflexionar, parar un poco la pelota y entre todos tratar de poder construir dar algo distinto y también ponerlo en valor dentro de la coalición a la cual pertenecemos, pero a su vez también como un espacio de reflexión y de análisis más que necesario. Así que quería compartir estas palabras con ustedes y Sabrina, en serio, volver a agradecerte por haber aceptado la invitación. Antes antes de presentar, te robo un cachito, pero quería decir un poco algo de Sabrina, porque me parece súper interesante decir que es doctora en historia, es licenciada, magíster en historia, es licenciada en ciencias políticas. Actualmente, creo, ayer exactamente, asumió como vicepresidenta del Club Argentino de Política. Entonces, nada, quería dar un pequeño CV, además de todo esto que fuimos hablando que Maxi hizo hincapié en todas las notas anteriores, y poder comentar también que ayer en la revista Seúl también tuviste una aparición interesante en lo que fue la batalla cultural, con también agregar un concepto más del sentido común. Me pareció más que interesante hoy traerlo también a la charla y también provocarte desde ese lado, porque me gustó, porque no solo era el sentido común que tiene que ser compartido, pero hiciste ahí el doble clic, en la diversidad y en la pluralidad. Y creo que en lo personal hace en una coalición con un espíritu tan cambiemita, es necesario a veces remarcarlo. Así que nada, quería robarte esos segunditos. Gracias, Sabrina, y todo tuyo. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias Maxi, Romy. Un enorme placer para mí estar conversando esta tarde con ustedes. Y sí, vamos a picantear y vamos a pensar un poco sobre la batalla cultural, porque la verdad es que es muy difícil pensar sobre las concepciones políticas actuales si no nos detenemos en eso, ¿no? Para analizarla de las diferentes formas que vimos justamente en Seúl que se puede pensar. Pero la verdad es que cuando Romy me dijo, bueno, a ver, fíjate que tenés ganas de conversar con nosotros, yo lo que pensaba un poco, digo, después vamos a la batalla cultural, que me divierte y me entusiasma la idea de charlarlo con ustedes, pero lo que tenía ganas de traer en principio tiene que ver con una reflexión, obviamente fruto de nuestro presente, de la crisis que vivimos actualmente, de la crisis moral que vivimos actualmente. Posiblemente si yo hablara de crisis moral en cualquier otro Zoom que no fuera la coalición cívica, tendría que explicar un montón de cosas, pero como yo aprendí de lo que es la crisis moral de Lilita, no hace falta en este contexto que explique ni qué es ni en qué se ve, ¿no? Pero digo, está claro que si nosotros todos los días en un contexto de faltas de vacunas vemos cómo hay vacunados por izquierdas, y todos los días nosotros nos encontramos con que no sabemos en la ciudad de Buenos Aires si nuestros hijos van a ir al colegio, o en la provincia o en el AMBA, del lado de la provincia ven que no van, pero después hay un funeral y cero protocolos, ¿no? Digo, nos exponemos todo el tiempo, podría pasarme los próximos 20 minutos dando ejemplos de la crisis moral en la que estamos insertos y somos espectadores diariamente. Pero intentando ser un poco más proactiva, positiva, pensar que las cosas pueden cambiar en el futuro, por más de que hoy estamos en una gran crisis, es que quiero visitar el pasado, que es el lugar en donde me siento cómoda para reflexionar sobre el futuro. Y en ese sentido,
hay algunas experiencias del pasado que, con toda la diferencia que tienen con la actualidad, me parece que son útiles para pensarnos. Nosotros ahora estamos en una crisis con una sociedad existente, con una sociedad compleja, con una sociedad dividida, engrietada, con una sociedad muchas veces enojada, en muchos aspectos violenta, con proyectos políticos diferentes. Y si nos vamos hacia atrás y pensamos en la Argentina en el siglo XIX, en los inicios de nuestro país, en principio encontramos una diferencia grande. La Argentina no era esta sociedad vigorosa que es hoy, sino que era básicamente un desierto, ¿no? Era una sociedad que había que formar, era un proyecto a armar. Y en ese proyecto a armar, nosotros lo que encontramos es a algunos hombres que pensaron cómo tenía que ser la Argentina. Y en pensar cómo tenía que ser la Argentina, se detuvieron a reflexionar sobre cómo tenía que ser el ciudadano ideal en la Argentina. Y me parece que es una pregunta que nos hemos dejado de hacer y que creo que es necesario volver a pensar, ¿no? En estos momentos en donde la educación está en primera plana, y si entendemos que la educación no se trata solamente de aprender a leer y escribir, y no se trata solamente de aprender a multiplicar, y de tener herramientas básicas para el trabajo, sino que la educación también lo que hace es formarnos como ciudadanos. Frenar la pelota y pensar un poco qué tipo de ciudadanos queremos formar, me parece que es un punto inicial válido para tratar de superar esta crisis que estamos pasando. Y mi intención es hacer un rápido recorrido sobre diferentes ideas de ciudadanía que se fueron desplegando a lo largo del siglo XIX, pensar un poco qué es lo que pensaba Alberdi sobre cómo tenía que ser la ciudadanía, Sarmiento, Mitre, Roca, e incluso meterme un poquito en el siglo XX y terminar con la idea de ciudadanía de Perón, que rompe bastante con todas las otras. Y después abrir la charla para que entre todos nos preguntemos y tratemos de dar una respuesta sobre qué tipo de ciudadano es el que necesitamos formar hoy. Si es que están de acuerdo conmigo que hay que formar uno, porque también me pueden decir que ya está, ya somos, ¿por qué hay que formar algo? Si ya existimos y somos geniales. Si alguno de ustedes me dice eso, vamos a divertirnos en la charla. Alberdi, cuando pensaba en la Argentina, cuando pensaba en este desierto, lo primero que decía es, bueno, hay que poblarlo con inmigrantes. Si Alberdi no quería cualquier tipo de inmigrantes, Alberdi pensaba en los inmigrantes que venían de la Europa septentrional, de la Europa del norte. ¿Por qué? Porque, bueno, traían ciertos valores, consideraba Alberdi, conectados con el trabajo, con la responsabilidad, con lo que se entendía por higiene en el siglo XIX, ¿no? Muy ligado a ciertas costumbres que mantenían lejos las enfermedades y pandemias, etc. Y se suponía que estos inmigrantes iban a llegar a la Argentina, iban a poblar la Argentina, y le iban a dotar a quienes aquí vivían desde antes con estas características ligadas al trabajo, al desarrollo, a la producción, todas ideas, ¿no?, que hoy no están tan mal: trabajo, desarrollo, producción, inserción en el mundo. Esa era una obsesión de Alberdi, tanto pensar a la Argentina dentro del continente americano como a la Argentina en el concierto de las naciones. Y Alberdi consideraba que era muy importante instruir a la población, y más que educar, utilizaba la palabra instrucción. ¿Por qué? Porque él creía que había que formar para el trabajo, enseñar a usar la pala, el arado, darle a los ciudadanos las herramientas para que puedan ser productivos, para que puedan producir, para que puedan generar riqueza,
y generando riqueza, mejorar sus realidades individuales. Sarmiento tenía una visión diferente. Sarmiento tenía posiblemente la visión que yo desplegué hace un ratito. La educación es para formar ciudadanía, decía Sarmiento. Sarmiento estaba obsesionado con la alfabetización. ¿Pero por qué? Por dos razones. Una la conocemos más y es esta de, bueno, se necesita a ciudadanos que piensen, a ciudadanos que sepan tomar las mejores decisiones, a ciudadanos que estén formados, que lean los diarios, que opinen, que discutan, que puedan elegir a los mejores para que gobiernen. Y en ese sentido, lo que Sarmiento consideraba es que era muy importante el uso de la razón. Y la alfabetización, el saber leer, el saber escribir, era una herramienta que en el siglo XIX se unía mucho con el ejercicio de la razón. Aquellos que tenían dominio de la razón eran quienes estaban alfabetizados. Había una conexión ahí muy fuerte. Pero hay otro elemento que muchas veces es más dejado de lado en las definiciones de Sarmiento y a mí me interesa recuperar, que tiene que ver con que Sarmiento también planteaba que los ciudadanos tenían que saber leer y saber escribir para meterse en el mercado. ¿En qué pensaba Sarmiento? Sarmiento pensaba en ciudadanos que producen, digo, posiblemente en su modelo hay un modelo muy famoso de Sarmiento, que es el modelo de Chivilcoy, que él pensaba en estas colonias agrícolas, en una sociedad tipo farmers, en donde cada uno es dueño de un pedazo de tierra y en ese pedazo de tierra lo explota y obtiene riqueza de la tierra que después intercambia por otras cosas que necesita, ¿no? Digo, lo vamos a hacer bastante simple, pero si yo planto y tengo trigo, y entonces, bueno, yo vendo el trigo y después puedo comprar, gracias a que vendo eso, carne, ¿no? Digo, complejizándolo, pero esta es la idea. Y lo que decía Sarmiento es la forma en la que cada ciudadano va a poder conectarse con otros ciudadanos y va a poder vender lo que produce y comprar lo que necesita, es mediante los avisos clasificados. Yo sé que en unos años a mí explicar esto me va a costar muchísimo porque no sé cómo voy a explicarle a la gente que en una época había diarios, tenían papel, venían con avisos clasificados y uno buscaba cualquier cosa, ¿no? Y cuando digo cualquier cosa, sí, departamentos trabajo, pero también dentro de los avisos clasificados había partes de intercambios, y sobre todo si nos vamos hacia atrás, hacia el siglo XIX, era esto, digo, hago mesas, compro tal cosa, ¿no? Y para eso había que saber leer y escribir. Y esto es interesante, ¿no? Porque hay palabras que están prohibidas dentro del vocabulario argentino y sobre todo dentro del vocabulario político argentino, y mercado es una de ellas. Porque parece que si nosotros nos ponemos a hablar de mercado, nos convertimos en expertos, nos convertimos en personas que creen en la mano invisible, en personas que no tienen ningún tipo de sensibilidad social. Bueno, me parece que es interesante recuperar esta beta sarmientina, en donde mercado está conectado con desarrollo y desarrollo individual está conectado con desarrollo social. La comunidad se desarrolla porque los individuos que forman parte de esta comunidad generan riqueza, mercado, riqueza. Después tenemos otra idea de ciudadanía diferente, que es la de Bartolomé Mitre. Mitre creía que la realización del ciudadano se da en la esfera pública. De diferentes formas, ¿no? Opinando, debatiendo, haciendo diarios, haciendo revoluciones. Activo, un ciudadano activo, quería Mitre, todo el tiempo. Ese era su ideal, un ciudadano involucrado con la polis, involucrado con las actividades políticas, un ciudadano que estuviera dispuesto a dar su tiempo y que su realización se produjera en el espacio comunitario. Y hacia el final de la vida política de Mitre, llega Roca para decir todo lo contrario. Llega Roca para decir, bueno, ¿qué tipo de ciudadano ideal queremos nosotros construir?
Y él dice, hay que diferenciar el ámbito de lo público y el ámbito de lo privado. Y lo que tiene que hacer el Estado es administrar y garantizar la paz. Paz y administración, este famoso discurso de Asunción de Roca. Bueno, ¿qué es lo que dice? Dice eso, el Estado lo que tiene que hacer es ocuparse de generar reglas claras, estabilidad, condiciones de desarrollo, para que después cada ciudadano se pueda ocupar de sus propias cosas. En esto es bastante parecido a Alberdi. No lo dije, pero todos lo sabemos acá. Alberdi está obsesionado con las reglas claras. La elaboración de la Constitución de 1853 tiene que ver con esto de dar un marco tanto para los inmigrantes de los que hablé, como las inversiones extranjeras que también esperaba recibir. Roca tiene muchas ideas de Alberdi en este sentido, cree en la necesidad de reglas claras, cree en la necesidad de pacificación. Roca cree que la política es algo que tiene que existir en los momentos electorales, pero no todo el tiempo, porque si no es politiquería y hay ciertos acuerdos básicos que no tienen que estar todo el tiempo en discusión, cree Roca, sino que tiene que haber ciertas políticas de Estado, y vaya si él hizo políticas de Estado, ¿no? Digo, mucho de lo que es la Argentina, que todavía hoy resiste a morirse, se la debemos a él, tanto en instituciones, digo, estoy pensando desde ferrocarriles, la creación del banco, una Argentina laica, ¿no? Bueno, digo, más allá de que cada tanto haya olas antirroquistas, yo creo que es interesante esta apuesta que tenía completamente contraria a Mitre, ¿no? Mitre decía, vamos los ciudadanos a la calle todo el tiempo a convulsionar. Roca dice que los ciudadanos puedan tener una vida tranquila, que los ciudadanos no se tengan que preocupar por los asuntos públicos, al menos no de forma constante. Después viene Sáenz Peña. Después viene Sáenz Peña, y Sáenz Peña, cuando está pensando la ley electoral de 1912, vuelve a pensar a ese ciudadano ideal y vuelve a valorar a ciertas características como la racionalidad, la independencia, la autonomía, la virilidad. Tengamos en cuenta que sufragio universal en 1912, por supuesto, como era antes, solamente para hombres. Y lo que entiende Sáenz Peña, que me interesa acá contrastar, es que hay que formar a los ciudadanos ideales, y hay que formarlos con 3 instituciones, dice Sáenz Peña. La escuela, por supuesto, acá recupera la idea sarmientina. La prensa, los diarios, los medios de comunicación, se entiende que tienen que tener un rol pedagógico, que tienen que enseñarle a la ciudadanía costumbres, que tienen que formar al ciudadano. Y los partidos políticos. Sáenz Peña piensa que los partidos políticos tienen un rol fundamental en la formación de los ciudadanos, en la transmisión de valores y de proyectos de sociedad. Cuando decía me interesa confrontar a Sáenz Peña, me interesa confrontar a Sáenz Peña con Perón. Porque cuando asume Perón en 1946, Perón va a decir, el ciudadano ideal ya existe. El ciudadano ideal es ese que el 17 de octubre de 1945 se expresó en la Plaza de Mayo defendiendo sus intereses populares. Y ahí es interesante, ¿no? Porque Perón va a romper fuertemente con una tradición antes existente, en donde se consideraba que a la ciudadanía había que formarla, había que mejorarla, había que darle herramientas, había que construir todavía a ese ciudadano que el día de mañana iba a conformar esa sociedad ideal que es la Argentina. En cambio, Perón dice que no,
que ese ciudadano ya existe, que ese ciudadano lo que logró el 17 de octubre de 1945 y bajo su gobierno fue subvertir el orden. Quienes estaban abajo ahora podían imponerle a los que antes durante tanto tiempo estuvieron arriba e impusieron sus visiones del mundo, las formas de vivir, los valores. Y se ve muy claro este corte entre Sáenz Peña y Perón, pero tenemos una historia en el medio que es la del radicalismo y que es la de Irigoyen. Y que para entender lo que pasa entre Sáenz Peña y Perón también es necesario entender que el personalismo no existe desde el peronismo, sino que existía antes, que las ideas que hoy definiríamos rápidamente como populistas no las creó Perón, sino que también las encontramos en Irigoyen, y que una lógica de división entre buenos y malos tampoco es algo que nació con el peronismo, sino que, bueno, Irigoyen hablaba de la causa y el régimen, y el régimen eran los conservadores, pero los radicales con los que de repente se peleaban también pasaban a ser parte del régimen. Entonces lo que tenemos ahí es que es, por un lado, una realidad que atraviesa el siglo XX, que es esta de empezar a pensar que la sociedad se divide en dos. Entre buenos y malos, entre quienes quieren construir una sociedad que defiende los valores del pueblo y quienes gobiernan para la oligarquía o son títeres de intereses imperialistas, no importa, ¿no? Porque en general está conectado. La oligarquía gobierna en realidad para los intereses británicos o para los intereses yanquis. O sea que no defienden los intereses argentinos. Y cuando uno empieza a pensar que no defienden a los intereses argentinos, también entiende que, bueno, no son tan necesarios en la sociedad argentina, porque si no defienden los intereses de los argentinos, sino los de una potencia extranjera, no tienen demasiado para decir, no tienen por qué aportar en la construcción de leyes, no tienen y lo que es interesante es que acá se genera, sí, con el peronismo, algo nuevo, que tiene que ver con confundir las mayorías con el todo en el momento en el que están en el gobierno. En el momento en el que ganan las elecciones, empiezan a plantear que son los únicos legitimados para tomar decisiones. Como si no existiera la división de poderes, como si no existiera la representación de las oposiciones en el Congreso. Y esto lo seguimos viendo claramente hoy, ¿no? Es Alberto Fernández diciendo la oposición no está de acuerdo con, y no, la verdad es que si la oposición estuviera de acuerdo con, sería oficialismo, y no está mal que la oposición no esté de acuerdo con. Y esto tiene otra consecuencia que tiene que ver con que quienes creen que cuando son mayoría son el todo y que hay que hacer que la sociedad piense como ellos y que las palabras, las ideas y los hechos de los otros no tengan un espacio, estas mismas personas, cuando no gobiernan, tienden a considerar que los que están gobernando ocupan ilegítimamente el poder, ¿no? Entonces es Macri, vos sos la dictadura, por más de que hubiera sido elegido por la mayoría de los argentinos. Y me parece que tenemos que pensar necesariamente en cuáles son las transformaciones.
entendiendo que esta es la situación de la Argentina y estas son las ideas, y que la Argentina lamentablemente está muy partida al medio. Y podemos decir que seguramente haya algunos que no se sienten cómodos de ningún lado de la grieta y que oscilan de un lado y al otro, y son los que le hicieron ganar a Macri y después le hicieron ganar a Alberto Fernández, y entiendo eso y comparto que hay una parte, una porción de la población que no tiene absolutamente predefinidas sus preferencias políticas como podemos tener otros. Al mismo tiempo, creo que nosotros, si queremos vivir en una sociedad mejor, tenemos que tratar de romper la grieta. O sea, estoy diciendo que existe, no la estoy negando. Y por favor, quiero ser muy clara en esto. No quiero insinuar que es algo sencillo, para nada. Digo, la verdad es que ciertos discursos facilistas que escuchamos muchas veces, parece que solamente nos tenemos que poner de acuerdo en cómo tiene que ser el futuro y acordar en 2 o 3 cosas y de repente la Argentina entonces va a despegar. Y lo dicen personas que muchas veces son muy escuchadas por la ciudadanía. Y yo creo que no, yo creo que hay diferencias profundas, hay diferentes proyectos de país, entonces no es tan sencillo ponerse de acuerdo en eso. Y por eso es que tengo esperanza en pensar qué tipo de ciudadano necesitamos, porque tal vez ahí sí, en la formación de un ciudadano, si nosotros apostamos a que el ciudadano argentino tenga una idea de que vive en una sociedad plural, en una sociedad diversa, si nosotros empezamos a aceptar que lamentablemente ya no somos ese país de clase media que nos produjo orgullo durante tanto tiempo. Somos un país con 60% de jóvenes que son pobres, 6 de cada 10 jóvenes son pobres. La mitad de los argentinos son pobres. Entonces, tenemos que dejar de pensarnos como lo que éramos. Y en todo caso, aceptar a partir de lo que somos ahora, cuáles son los caminos que tenemos que recorrer para volver a construir esa Argentina que sí nos gustó en el pasado o que creemos que tiene que estar presente en el futuro. Wow. Te diría que con todo esto empezamos a hacer un ping-pong interesante, porque vi algunas caras que a medida que ibas avanzando iban necesitando poder expresar y contar. Por lo pronto, si quieren, vayan o escribiendo en el chat para poder dar la palabra, o si no, manito. Bueno, lo vi a Maxi, sí, te vi en varias, así que... Otro, bueno, igual yo voy a arrancar mientras vamos charlando. Tengo mucho para preguntarte, pero me voy a agarrar de esto último, porque 60% de pobres no es un número fácil de digerir, ¿no? Para nada. Pero más difícil es digerir no es más difícil digerir una sociedad que no se hace del todo eco de todo esto. Digo, 1 año y medio sin presencialidad en la educación, tenés índices de inflación que no lo pueden parar, pero también todo cae en una grieta. Digamos, todo termina cayendo en esa cuestión que termina banalizándose en algún punto. Y sigo sin encontrar cuáles son las herramientas que deberíamos empezar a hacer el anclaje para poder sostenerlo. Digo, ¿qué se hace? Digo, es una mirada más de construir esa narrativa que tantas veces hablamos. ¿Se sale a batallar desde ese lado? ¿O cómo es la relación que deberíamos tener entre los sujetos? Porque también yo no quiero echarle toda la culpa al ajeno, al de afuera, sino entre pares, digo, ese diálogo comunitario. Digo, te tiro y ya veo que hay más manos levantadas, así que no sigo avanzando. Ahí habilité a Joaco, si querés hacemos 2 y vas respondiendo, vamos charlando. Dale, juntemos algunas si les parece. Dale, Joaco, ahí. ¿Y se escucha? Sí. Bueno, gracias Romy, gracias Sabrina. Muy interesante lo que comentabas.
A mí particularmente me llamó la atención esto de Alberdi y Sarmiento, el debate que en su momento habían tenido, que en algunas cosas, obviamente, no tiene nada que ver, pero algunas veces me hace pensar en el debate de Juntos por el Cambio, entre lo que se dice halcones, palomas, o una posición más, si se quiere, republicana de Sarmiento, como más pensando en la educación, y en la formación y en lo público, y una visión más liberal económica de Alberdi, más pensando en la instrucción con fines económicos, pero como en una y un poco de la otra también, porque esto que remarcabas de la necesidad de los clasificados y de aprender a leer y escribir como una cuestión que sirva para incluir a personas en el mercado, también estaba en Sarmiento, digamos. Sarmiento no era simplemente un filósofo abstracto, sino que tenía esta cuestión de pragmatismo. Entonces, nada, me pareció interesante, obviamente, lo mío es un reduccionismo histórico capaz muy fuerte, pero esta visión de Alberdi, más liberal, y Sarmiento más republicano, como en Juntos por el Cambio y en esa mitad de la Argentina, a veces se siguen dando esos debates. Yo creo que nosotros tenemos una visión mucho más pública, mucho más de construir una república, y hay otras visiones dentro de Juntos por el Cambio mucho más enfocadas en lo económico, bueno, simplemente en la libertad individual para yo hacer tal cosa. Bueno, nada, simplemente eso. Gracias. ¿Una más? No, anda, dale. Creo que tenés ya tenés ahí un nivel. Pará. Ok. A ver, sobre lo que preguntabas vos, Romy, a mí me parece que sí, que es necesario una narrativa. Básicamente yo considero que es necesaria una narrativa porque la narrativa es lo que nos permite a nosotros identificarnos. La narrativa es lo que nos permite a nosotros conectarnos emocionalmente con un proyecto político, con un proyecto de sociedad, es mirar a otros y tener un sentir común. Y me parece que esto es especialmente importante en tiempos de crisis. Porque si nosotros tuviéramos un gobierno y un país pujante, la verdad es que creo en la política racional, está buenísimo. Pero no lo tenemos. Entonces me parece que tenemos que aprender del peronismo. Tenemos que aprender de la dimensión emocional que ellos tienen, que hace que no importa qué sea lo que pase, siempre van a defender un proyecto. Y la verdad es que yo tampoco quiero convertirme en eso, ¿no? Digo, al mismo tiempo que digo esto, digo, no es que quiero convertirme en eso, pero lo que sí quiero es entender, tal vez en el 2018, 2019, que ese gobierno, la verdad es que no me gusta mucho, pero acordarme que la alternativa me parece muchísimo peor. Cosa que creo que nosotros, como somos más críticos, como nos cuesta más sentirnos parte emocionalmente de algo, porque nos entendemos también racionales e independientes y valoramos esta autonomía, creo que muchas veces nos ponemos nuestra propia trampa. Pero también voy a decir otra cosa. La narrativa es muy importante, crear emociones es muy importante, pero gobernar bien también es muy importante. Porque no podemos solamente creer que con una buena narrativa nosotros vamos a lograr. Hay que mejorarle la vida a la ciudadanía. Necesitamos llegar al gobierno, y yo creo que una narrativa puede ayudar. Necesitamos fortalecer esta narrativa desde el gobierno para crear eso que yo creo que hay que crear, que es un sentido común compartido y mayoritario. Algunas cosas simples estoy hablando, ¿no? Que en el siglo XIX no se discutían. Nosotros este año de pandemia discutimos la propiedad privada con Vicentín, discutimos la división de poderes con Cristina y con los jueces. Estoy hablando de cosas bastante básicas, entender que en la sociedad hay que privilegiar el trabajo y no un Estado subsidiario, ¿no? Y
teniendo en cuenta que hay cosas que es necesario subsidiar en algún momento, pero tenemos que crecer. Dar esas discusiones me parece que es importante, pero al mismo tiempo creo que es muy necesario. Yo voy a decir algo polémico, sobre todo polémico para los amigos del PRO, que acá no creo que haya muchos. Hay muchos amigos del PRO que están muy orgullosos de la campaña de Sí se puede. Y que consideran que esos meses entre la PASO y la elección general del Sí se puede fueron un gran éxito. Yo no estoy tan de acuerdo. Macri, cuando llegó a presidente, lo que prometió es que cada uno de nosotros se iba a poder ocupar de sus asuntos privados, de que cada uno de nosotros iba a poder vivir tranquilo, porque íbamos a vivir en una Argentina normal. Y los últimos meses nos llamó a salir a la calle a defender la República, nos llamó a salir a la calle a defender las libertades, nos llamó a... Y no digo que no tuviera razón, no estoy diciendo que ese último ya, pero tal vez lo que habría que haber hecho, lo que habría que haber logrado, era generar una sociedad que no tuviera que salir a la calle para nada, que tuviera cada uno su laburo, que pudiera pagar las cuentas, que pudiera hacer las cosas más o menos normal, porque yo tengo en cuenta que los países que a mí más me gustan y que para mí son modelos, en general la ciudadanía no está preocupada por la política constantemente. Aquellos que les interesa la política, por supuesto que sí, pero no están todo el tiempo pendientes porque la política no se mete en su vida todo el tiempo para alterársela. Y eso me parece muy bueno. Y voy a lo de Joaquín, que me dejas repensando, Joaquín, porque estoy tratando de pensar entre Alberdi y Sarmiento quién es el halcón y quién es la paloma. No la tengo tan fácil. Yo diría, a ver, lo primero que tengo que decir sí es, el liberalismo en el siglo XIX es un gran paraguas, todos estos son liberales y en todo caso definen el liberalismo de formas distintas. Yo me quedo pensando si pondría a Sarmiento como más republicano y a Alberdi como más liberal, o si tal vez lo haría al revés, ¿no? A mí me parece que si nosotros entendemos república como división de poderes, como instituciones, como leyes, la verdad es que era algo que le preocupaba más a Alberdi que a Sarmiento, ese elemento más normativo. Pero bueno, el liberalismo de Sarmiento es un liberalismo particular, diferente al roquista, diferente al sarmientino, pero vuelvo sobre el punto de halcones y palomas. Y yo creo, estoy jugando un poco, obviamente, ¿no? Pero yo creo que Alberdi era bastante más paloma y Sarmiento bastante más halcón. No solo por la personalidad de mierda que tenía Sarmiento, que está claro que iba todo el tiempo a devorarse al que tenía enfrente, y su lengua filosísima, pero también porque Alberdi apuesta a un realismo político muy fuerte, ¿no? Es como que apuesta, bueno, el peronismo existe, el peronismo no era el peronismo, pero estaba Urquiza y estaba el federalismo. Esto existe y hay que gobernar con Urquiza, porque Urquiza es mejor que Rosas. En cambio, del otro lado está Sarmiento diciendo, son lo mismo. Le dice, Urquiza es un Rosas en miniatura, ¿no? Y en eso me parece que es un poco la discusión de que le vas a creer al PJ o, bueno, necesitamos aparte del PJ acá adentro porque no, si no, no solo no ganamos las elecciones, sino que no tenemos la fuerza suficiente como para poder gobernar y hacer las reformas que la Argentina necesita. Carlos Reynoso, ahí te habilito. No. Hola, buenas tardes, gracias por la invitación y la verdad que un gusto haber escuchado. Sí, yo quería referirme a esto del análisis que hace
histórico y la línea del tiempo que señala, yo creo que lo vería de esa manera y no tan coyuntural a veces en ciertos puntos como el de Perón, que hace referencia como algo fundamental, sino que si queremos construir sociedad hoy, sí me instalaría en el tema de la educación como algo fundamental y la educación social, más general. Y más en esta, si queremos verlo, lo que está pasando hoy y lo que estamos necesitando para salir adelante. Porque tenemos que analizar el contexto también, de acuerdo, a ver, si nos vamos más atrás, no teníamos un 40% un 50% de pobreza, no teníamos otro contexto y las realidades eran distintas. Entonces, a partir de esas necesidades, es lo que hoy nos vendría bien esta situación, la educación social. Y verlo de una perspectiva, esta línea del tiempo que marcaba, para ver cómo se habían dado las cosas y no como algo que nos defina para hoy. Yo creo que las grietas, cuando se habla de grieta, es cuando no entramos a definir bien la base del problema. La grieta es la causa y no el efecto y no la causa de los problemas que tenemos como sociedad. A veces a reconocer las necesidades que tenemos, ¿no? Esa sería más o menos Daniel Marazzi, ahí te activo. A ver. Hola. Se escucha. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Miren, yo lo que escuchaba a Sabrina, y me parece que sí, yo estoy de acuerdo con la narrativa, estoy de acuerdo con la persuasión, estoy de acuerdo con todo eso que no alcanza. Ya tocó lo del si se puede, yo no soy pro. El si se puede dio resultado y creo que a Macri no se lo respaldó desde antes del si se puede. Pero bueno, es un tema aparte. Yo lo que quiero agregar a este debate es el tema de la organización. A ver, Sabrina, ¿qué me puede decir al respecto? Habló de Roca, habló de aquel gobierno principio de 1800, donde había cierta forma de gobernar, que seguramente no era adecuada, no era más republicana, pero sí había organización. Y si queremos enfrentar como partido a esa gran organización que es el peronismo, yo veo que tenemos narrativa, tenemos capacidad de persuadir, pero no tenemos la organización suficiente. Y hasta que no contemos con esa organización, no vamos a poder enfrentarnos cara a cara con el peronismo. No sé qué opina Sabrina a mi punto de vista. Todo yo, Sabri. Sí, sí. ¿Voy o juntamos un par de preguntas más como vos? A ver, tenemos, creo que había levantado la más, no, Horacio Scherer, ¿puede ser? Ahí, a ver, ahí te activé. A ver, ahora. Ahí está. Ahora me Maravilloso. avisa. Bueno, no, Sabrina comentó el tema de que ella no está muy de acuerdo con que con 3 o 4 cositas que nos pongamos de acuerdo el país sale adelante. Y a mí me parece correcto. Yo creo que con 3 o 4 cositas no salimos a ningún lado. Pero lo que quería señalar es que el tema de la educación, que ella pone como una manera tan importante, o la formación del ciudadano, si no es también un escapismo, una sublimación de lo de las 3 o 4 cositas, porque a mí me parece que el problema es mucho más serio que eso. Y en todo caso, desde el punto de vista práctico, cuando se produjo la reorganización nacional, estaba lleno de analfabetos la Argentina, y era un país pobre, a pesar de que tenía bastantes conexiones con el mundo, mucho más de lo que la gente cree. Pero me parece que es un problema de, digamos, en la reorganización nacional hubo un sector que decidió aceptar la derrota, digamos.
básicamente Urquiza y toda la gente que estaba ahí alrededor de eso. Y uno tendría que llegar a una situación parecida, en el sentido, obviamente no es una cuestión de armas, ni de batallas, ni de nada, pero tiene que ver con que nosotros tenemos que dar un mensaje, sí, de formación, pero es una cosa que es para largo plazo, pero que básicamente tiene que estar dirigido a que lo que se elige en una democracia es un gobierno, el gobierno está para manejar la cosa pública, y lo primero que tiene que hacer el gobierno es manejar bien la cosa pública. Y la cosa pública, yo que soy economista y soy liberal y soy realmente muy escéptico respecto del rol del Estado, eso significa las cosas que son los bienes públicos que se tienen que dar, o sea, los básicos, los del Estado gendarme, si quieren, para ser provocativo en mi aserción. Entonces, siendo una persona que valoro mucho más a Sarmiento que a cualquiera de los otros, por una cuestión moral, básicamente, hay que reconocer y hay que tratar de mezclarlo con la cuestión esta de Roca de que el país tiene que estar organizado y demás, que sería la visión de los que hoy serían los liberales estos económicos. Y creo que, bueno, que con respecto a lo último que voy a decir es que lo que dice Sabrina de cómo lo pone a Sarmiento versus Alberdi, yo diría que es correcta su segunda postura, que es que Alberdi es más un republicano de Estados Unidos, mientras que Sarmiento es un liberal, o sea, un demócrata, digamos, en términos de la discusión política americana. Eso es. ¿Qué piensa ella de si no está forzando las cosas con el tema de que con la educación con eso vamos a zafar? Digamos. Ahí te sumo por escrito, ahí en privado me fueron mandando algunas preguntas, pero bueno, más que nada, una de las preguntas tenía que ver con la cuna cosmopolita, esta cuestión de poder hacer como una especie de doble clic ahí, en el sentido también de cuán ajeno o cuán nostálgico también nos tiene el pasado, de no hacernos cargo de que dejamos de ser ese país de clase media, de esa cuna. Y la otra pregunta, también, perdón, yo sé que son un poco intensas las preguntas, pero es en el sentido que tiene que ver con respecto a las grandes preguntas que no nos hacemos, por situación de cómo distribuir la riqueza, impuesto a las ganancias. Los grandes debates que por alguna cuestión, digo, no nos los estamos dando frente a un panorama tan complejo. Y después, por último, la identidad común. Esa identidad que se ve resquebrajada, pero que a la vez sigue estando, porque no es que no existe, sino que y no está en disputa, sino que nos dicen es, bueno, tal vez está una identidad que ya no es la que debería ser, digamos. Todo más o menos viene en línea en la situación, pero bueno, te las quería juntar porque varios fueron llegando por privado. Dale, y junto yo algunas con las que me hicieron antes también para ir pensando todos juntos. Empiezo por el final, pienso esta de la identidad común y la quiero unir a lo que planteaba Daniel de la organización. Yo creo, vos preguntabas, Daniel, si no estamos en desventaja, toda vez que el peronismo tiene una mayor organización. Me pregunto hasta dónde el peronismo tiene una organización actualmente. Lo que sí entiendo es que el peronismo se ordena rápidamente atrás de un liderazgo. Hoy no queda claro cuál es el liderazgo, o tal vez el problema que tenemos es que el presidente no es el líder del peronismo y eso no sucedió nunca. Digo, ni siquiera con Isabelita pasó eso, porque no es que había una disputa, o mejor dicho,
quiero decirlo de forma más correcta. Había disputa, pero no se podía personalizar en alguien como está ahora en Cristina, ¿no? Entonces, creo que tenemos un gran inconveniente en nuestra falta de institucionalidad. Hay algunas personas a las que yo acá les quemo la cabeza con la idea de institucionalizar Juntos por el Cambio. A mí me parece que es muy necesario que existan reglas claras para que no solamente se trate de coaliciones electorales, sino para que se trate de coaliciones de gobierno, para que no haya mezquindades, para que no haya desacuerdos o expectativas que luego chocan cuando uno llega al gobierno y en realidad tendríamos que estar remando todos para el mismo lado. Me parece que las reglas claras en ese sentido ayudan. Uno puede sentir cuando discute las reglas que lo cagan un poco, pero bueno, se dio la discusión, se llega a un acuerdo y a partir de ese acuerdo vamos todos juntos, ¿no? En cambio, cuando todo es más difícil de asir, entran desde cuestiones personales hasta cuestiones de fuerza política o de grupos adentro de las fuerzas políticas que me parece que lastiman mucho, ¿no? Se va más a una política facciosa. Y creo que todo lo que podemos hacer para evitarlo es bueno. En cuanto a la educación, voy a unir lo de Carlos sobre la educación social, lo de Horacio. Horacio, vos planteaste un punto que a mí me parece súper válido, sobre si yo no estoy también con la idea de la ciudadanía ideal creando una ficción y puede ser que lo esté haciendo, ¿eh? Lo que pasa es que no se me ocurre otra forma. A mí no se me ocurre otra forma más que confiar en la idea de generar ciertos valores compartidos, a esto le llamo yo cierto sentido común, en donde cuando yo digo que no es cuestión de acordar en 3, 4 políticas públicas, lo que quiero decir es que tenemos miradas absolutamente opuestas. Si algunos creen que exportar a la Argentina la perjudica, estamos hablando del modelo económico y no nos vamos a poner de acuerdo en nada de lo que venga atrás, ¿no? Digo, si Soledad Vallejos se junta con Lacunza o con cualquier otro de los economistas de nuestro espacio, no van a llegar a ningún acuerdo, porque realmente, digo, la inflación es un fenómeno monetario o no, ¿no? Digo, podemos pensar mil cosas, pero digo que no son 3, 4 cositas, porque si no parece que con buenas intenciones y con discursos de unirnos todos, entonces vamos a sacar adelante el país. Y la verdad es que me parece mucho más sincero decir, bueno, en la Argentina convivimos personas que queremos que la Argentina sea de una forma y personas que queremos que la Argentina sea otra. Y son sociedades diferentes. Y posiblemente, si usamos palabras medio abstractas, sí todos queremos que la Argentina esté mejor. ¿No? Digo, no estoy hablando de la cúpula del kirchnerismo, estoy hablando de los votantes, de los ciudadanos que votan al kirchnerismo. No estoy hablando de los que lo único que les interesa es enriquecerse y romper el país en el medio, así se pueden enriquecer más y más rápido y más fácil. Estoy hablando de los ciudadanos. La mayoría de los ciudadanos que vota el kirchnerismo creen que la opción que están votando es la que mejor le va a hacer a la Argentina. Entonces, ahí me parece que lo que nosotros, que también estamos convencidos de que la opción que nosotros votamos es lo que mejor le va a hacer a la Argentina, me parece que tenemos que aceptar que hay ideas diferentes que para mí se van a saldar el día que nosotros ganemos elecciones una vez y otra vez y otra vez y podamos
por lo tanto, haber mejorado en esos 12 años algunas cuestiones como para no seguir discutiendo lo mismo. Me encantaría que la Argentina tenga discusiones nuevas, problemas nuevos, hablemos sobre temas ambientales, abramos nuestra agenda, porque nos vamos a quedar solos en el mundo hablando de las cosas que nosotros hablamos, porque estamos discutiendo la propiedad privada, ¿no? Veamos dónde estamos. Entonces, en ese sentido, me parece que las soluciones políticas, hay que ganar elecciones y hay que gobernar lo suficientemente bien como para que nos reelijan y seguir gobernando y a votos ir imponiendo nuestra visión de la Argentina, nuestras visiones de la Argentina, porque no es momento, ¿no? Pero dentro de Juntos por el Cambio también tenemos diferencia y también tenemos ciertas incomodidades. En este sentido, levanto lo de Carlos, que para mí, cuando Carlos me dice educación social, yo la verdad es que no digo educación social porque no puedo pensar la educación sin pensarla socialmente, ¿no? Hay ciertas apuestas sobre cómo entendemos el mundo y cómo, ¿no? Hoy, cuando pensamos en la presencialidad, sí, a mí me preocupa muchísimo mi hija de 9 años que no aprende nada en los Zooms. Pero sinceramente a mí lo que me preocupa de la no presencialidad son los miles de niños argentinos que dejan la escuela y que no van a volver nunca más, y que no van a recuperar el año que viene el contenido, o los niños que van a la escuela a comer, o los niños en los que las escuelas funcionan como instituciones en las que detectan desde violencia doméstica hasta otras situaciones que lamentablemente muchas familias o las generan o no están en condiciones de verlas y actuar. Entonces, la educación es social. En ese sentido, quiero ser muy enfática. Y yo el otro día tuve una conversación muy interesante con una educadora, con Claudia Romero, ella es doctora en historia, que ella escribió un artículo hace 2 años en La Nación sobre las pruebas a aprender. Y en ese artículo del diario de La Nación lo que se veía era que aquellos chicos que están en situaciones más vulnerables aprenden mucho menos que aquellos chicos que están en mejores condiciones. Es bastante obvio esto, ¿no? Aquellos chicos que no tienen en sus casas las mismas condiciones, tienen más dificultades en la escuela y rinden peor los exámenes. Y esto a mí me hace ruido, porque al mismo tiempo que sabemos eso, no nos queda otra que confiar en la educación como la máxima herramienta para achicar la desigualdad. Y lo que estamos diciendo en el fondo es, bueno, con la educación vemos todavía que se reproduce esa desigualdad porque aquellos que están mejor rinden más que aquellos que no lo están. Pero no tenemos otra herramienta. Yo no conozco otra herramienta más igualadora que la educación. Entonces, en ese sentido, me parece que lo que nosotros necesitamos es, al mismo tiempo que invertimos en esta educación social, crear mejores condiciones para todos. Espera que te silenciaste. Ahí, fíjate, ahí está. Ahora. Y ayudar con el trabajo y con el desarrollo y con el crecimiento a que la Argentina vuelva a ser un país menos desigual. Nosotros, y acá lo uno con lo del cosmopolitanismo, nosotros estábamos orgullosos de ser un país poco desigual en el contexto latinoamericano, en ese contexto en donde veíamos un montón de países, Chile, Paraguay, Perú, en los que había una clase alta muy, muy rica y el resto de la población era pobre.
Y nosotros estábamos muy orgullosos de nuestras clases medias, y yo creo que todavía nosotros tenemos valores de clase media, pero lamentablemente no sé cuánto nos va a durar. Yo no sé si nuestros hijos, si mi hija dentro de 10, 20 años va a tener esos valores de clase, va a convivir con esos valores de clase media, porque ya no somos un país de clase media, todavía nos quedan los valores, los recuerdos y ciertas confianzas, pero no sé cuánto va a durar. Entonces, en ese sentido, a mí me parece que lo que nosotros tenemos que pensar es cómo ese país que nos encantaba, que tenía esta menos desigualdad, no es que no existía la desigualdad, ¿no? Pero hay un viaje de Sarmiento que hace en la década del 40, él estaba exiliado en Chile y los chilenos obviamente no lo soportaban más, se lo quisieron sacar de encima, lo mandaron a Europa. Esos son los viajes, los famosos viajes, su libro. Yo lo quiero mucho a Sarmiento, yo quiero decirles que lo quiero mucho a Sarmiento, pero bueno. Y Sarmiento va a Europa, y lo que ve en esa Europa de los años 40, con las revoluciones burguesas y una Europa muy convulsionada, es muchísima desigualdad. Ve un campo pobre y ve en las ciudades a muchísima gente viviendo en la pobreza. Y la Argentina de los años 40 no era un lugar en donde la pobreza existiera, no era ni siquiera un lugar en donde existían diferencias sociales muy marcadas, porque mientras que Perú, incluso el Alto Perú, lo que hoy es Bolivia, o el norte argentino, tenían más familias tradicionales, riquezas antiguas, todo lo que era el Río de la Plata era una sociedad muy nueva, muy aluvional, en donde se mezclaba mucho toda la población. Entonces nosotros nacimos, no es que nacimos de clase media, porque la clase media, no existía algo parecido en 1810 a la clase media, pero sí nacimos de forma más igualitaria. Y cuando nosotros hoy vemos a Paraguay, a Perú, a Chile, decimos, la puta madre, no paran de crecer, no paran de incorporar a ciudadanos dentro de su clase media, mientras nosotros estamos perdiendo estos valores. Y me parece que el cosmopolitanismo es, ¿cómo me cuesta la palabra cosmopolitanismo hoy? Perdón. Es central para esto. Es central porque tiene que ver con cuáles son los interlocutores que queremos tener, cuáles son los países con los que nos queremos vincular, y cuáles son dentro de estos países las posiciones políticas, económicas y sociales con las que nos sentimos cómodos. O sea, nosotros no podemos hablar de cosmopolitanismo si nuestros socios actuales son Venezuela, China y Rusia. 3 países autárquicos, autoritarios. Eso no es la idea de la Argentina abierta al mundo tiene que ver con crecimiento, tiene que ver con desarrollo, tiene que ver con la clase media. Entonces, para mí es eso, para mí lo que nosotros tenemos es una necesidad, la de reconstruir aquella Argentina que supimos tener, y creo que los valores de esa Argentina hoy nos sirven muchísimo como guía. Y no estoy inventando nada, es la educación, es el trabajo, es el esfuerzo, son esas cosas. Nada, como nosotros acá tenemos reglas claras también, y como lo anuncié, la idea era que tengamos una charla de 1 hora. Nuestro tiempo hoy más o menos está terminando. La verdad que quería agradecerte, Sabri, y en primera instancia, porque como siempre es esclarecedora, pero a la vez también siempre te queda mucho para pensar, abre todo un universo de interrogantes, y me gusta que muchas veces también en nuestras charlas también te ayudemos a vos a seguir pensándote y a repensar. Digo, la mejor charla es la que tiene un ida y vuelta, y esto sin duda fue una conversación, y celebro por estos espacios. A todos ustedes, muchas gracias por seguir viniendo, acompañándonos, y por sobre todo nutrirnos.
fundamentalmente es nutrirnos entre nosotros y vernos en nuestras diferencias y crecer en eso. Así que los esperamos pronto. El lunes que viene vamos a tener a Santiago Cantón. Vamos a estar charlando todos, más que invitados. Sabri, claramente estás invitada también a todas nuestras charlas. Y también te voy a comprometer para más adelante volver a charlar con todos los cívicos de este espacio, que es una alegría enorme tenerte. Así que nada, no sé si Sabri querés algo más, pero... Agradecerles a ustedes, agradecerles por hacerme pensar, agradecerles por este espacio de charla. Gracias, Romy, de nuevo por la invitación, gracias, Maxi, y siempre dispuesta a seguir pensando esta Argentina que nos obsesiona. Sin duda, nos obsesiona y nos mantiene en vilo para sacarla adelante, así que, bueno, mis estimados, nos estamos viendo. El lunes tenemos a Santiago Cantón para hablar de derechos humanos y toda la violación de derechos humanos que estuvimos sufriendo en pandemia. Y después te vamos a mandar todo el calendario con el mes de mayo, donde tenemos también algunas cuestiones subnacionales y también de agenda de futuro, así que un placer verlos. Hasta pronto.